Conoce la historia del manierismo y su paso al barroco. El manierismo fue un estilo artístico que surgió en el siglo XVI, principalmente en Italia, como una reacción al clasicismo del Renacimiento. Este movimiento se caracterizó por romper con las reglas establecidas y buscar una originalidad y expresión personal por encima de una imitación de naturaleza, que era lo que buscaba el Renacimiento. El término maneira podemos traducirlo del italiano a una palabra como estilo o manera, de ahí su nombre, que refleja la idea de un arte altamente estilizado y afectado. Entre las características del manierismo, para ser exacto, podemos encontrar la distorsión de las formas, unas figuras alargadas, posturas complejas y torsiones inusuales que crean como una sensación de movimiento y tensión, un uso intenso de los colores, ya sean artificiales y de contrastes, que a menudo sean brillantes y poco naturales, composiciones complejas como combinaciones de elementos arquitectónicos y naturales en escenas poco convencionales, y un énfasis muy claro en lo emocional y espiritual, preferencia por temas religiosos, a menudo representaciones dramáticas, con un fuerte ínfluencia como a la emotividad, pues que reflejan emociones y así. El manierismo se manifestó, por así decirlo, en varias artes. Entre estas, las que más destacan pueden ser la pintura, la escultura y la arquitectura. Los artistas destacados de este periodo incluyen al Greco en la pintura, Gimbal en la escultura y artistas como Giulio Romano en la arquitectura. Este estilo marca, por así decirlo, una transición entre el Renacimiento y el posterior Barroco, abriendo, digamos, un camino hacia la libertad creativa y la experimentación que se veía más claramente en las expresiones artísticas del Barroco. La transición del Renacimiento al manierismo en la arquitectura, escultura y pintura se caracterizó por un cambio en los principios y estilos predominantes. Empezando por la arquitectura, encontramos que el Renacimiento se pasó de la armonía y la proporción clásica a estructuras más ornamentadas, simétricas y complejas. Se añadieron elementos más extravagantes como columnas en espiral, cúpulas exageradas y fachadas, o decoraciones en edificios, cosas que no tienen que ver tanto con la función, sino que predomina la forma. En la escultura encontramos una transición que se evidenció en una desviación de la idealización clásica hacia figuras más como dinámicas y poses exageradas. Esculturas más manieristas se volvieron más expresivas y contorsiones y movimientos complejos que reflejan el movimiento. Y en la pintura, desde el realismo y la búsqueda de las proporciones perfectas en el Renacimiento, el manierismo introdujo figuras alargadas, colores más intensos, composiciones que se volvieron más complejas y surrealistas, con énfasis en lo emotivo y lo espiritual. Estas buscaban más como ver más allá del dibujo y no mostrarlo todo tal cual como se buscaba en el Renacimiento, que era esa naturaleza plena. La Basílica de San Pedro, en Roma, el Vaticano, diseñada por varios arquitectos renacentistas como el Bramante y Miguel Ángel, muestra elementos renacentistas que luego influyeron en el desarrollo del manierismo, especialmente en la fase de construcción y decoración posterior. Como veníamos hablando, prima la forma, no la función, es más un fin estético, que es lo que busca la arquitectura. La Piedad Baldini y el Miguel Ángel, esta obra exhibe, pues, digamos, características renacentistas, pero la figura de Cristo representa una torsión más dinámica y movimientos más expresivos, mostrando ciertos rasgos manieristas. En la Última Cena de Tintoretto, aunque es una obra del periodo manierista, refleja la transición desde las representaciones más clásicas del Renacimiento hacia una composición más dramática y emotiva, un rasgo distinto del manierismo. La pintura del entierro del Conde Orgaz es un ejemplo característico del manierismo. En la pintura, el cuadro muestra una escena religiosa con colores intensos y un alargamiento de las figuras, típico de este estilo. El Greco utiliza una composición de mezcla entre lo terrenal y lo celestial, representando tanto el entierro del conde como la llegada al cielo de su alma. La obra se aleja de la imitación naturalista del Renacimiento para enfatizar lo espiritual y lo emocional, vale recalcar. Esta escultura del rapto de las Sabinas es un claro ejemplo de las esculturas manieristas. Representa un episodio mitológico con figuras que muestran poses muy exageradas y mucho dinamismo. Las figuras están entrelazadas de manera compleja y sus movimientos empiezan un dramatismo intenso. La escultura desafía, por así decirlo, una estabilidad y un equilibrio del Renacimiento, mostrando una expresividad y una energía inusual en las figuras. La Villa Fanarsen en Caprolas es un ejemplo del sobresaliente manierismo en la arquitectura, diseñada por el arquitecto Giacomo Vasari, de Vignola. La villa exhibe una simetría compleja y una ornamentación excesiva en sus jardines y fachadas. Su estructura es majestuosa y exuberante, con una mezcla de formas geométricas y detalles decorativos elaborados que reflejan la transición hacia un estilo más extravagante. La transición del manierismo y el barroco marcó un cambio en las expresiones artísticas, reflejando una evolución en la forma del arte y temas abordados. Este se manifestó en varios aspectos. El primero de estos es un estilo artístico que en su énfasis es la expresión individual y la exageración. Se pasó al barroco, que lo valoraba lo dinámico, lo emotivo y lo grandioso. El segundo es una representación de figuras, desde las figuras alargadas y pues exageradas del manierismo,
se avanzó hacia una representación más realista y dinámica del barroco, con énfasis en la acción y la emoción. El uso del color y la luz del manierismo y sus poderes interiores artificiales se trasladó al barroco, que utilizaba la luz y la sombra para crear un efecto dramático y realista. Temas abordados del enfoque principalmente religioso y simbólico del manierismo. El barroco amplió sus temas a lo mundano y lo secular, manteniendo al mismo tiempo su enfoque en lo espiritual y lo emocional. La evolución de la arquitectura, la escultura y la pintura, estas tres artes, hacia su estilo más emotivo, dinámico y realista, representó un cambio significativo en las artes visuales. Se pasó de representaciones estéticas y equilibradas a expresiones que transmitían emociones intensas y mostraban más movimientos más vivos que representaban más cercana a la realidad en términos de anatomía y emociones humanas. En cambio, redefinió la forma en que se concebía y se expresaba el arte, ampliando las capacidades de los artistas de explorar la emotividad y la vitalidad en sus creaciones. Para concluir, podemos decir que el manierismo se distinguió por su énfasis en la exageración, la estilización y la expresión emocional, rompiendo con las convenciones del Renacimiento. Esta época marcó el camino hacia el barroco, caracterizado por una representación más dinámica, más emotiva, más realista, donde se exploraba la luz, la sombra, para crear dinamismo y profundidad. Este cambio artístico fue fundamental, ya que representó una transición significativa en la historia del arte. Permitió a los artistas explorar emociones intensas, representar la realidad con mayor dinamismo y profundidad, y sobre todo desafiar las normas establecidas. El manierismo preparó el terreno para la llegada al barroco, un periodo que transformó la manera en que se concebía y se expresaba el arte, influyendo en la creatividad y el pensamiento artístico que perdurarían a lo largo de la historia. Este cambio impactó no solo en el arte de su tiempo, sino también en la evolución de las futuras expresiones artísticas, dejando un legado perdurable en la historia del arte.